Presentamos Palabras de Vida, alimento para el alma. Hoy veremos Orden en el culto, parte 1. Hola, ¿qué tal, estimados hermanos que nos están acompañando en esta ocasión? Gracias por estar con nosotros y poder compartir una porción, un estudio más acerca de las Escrituras. Y en esta ocasión, en esta oportunidad, vamos a estar haciéndolo en este texto que hemos escogido como texto principal en 1 Corintios capítulo 14 y versículo 40, que nos dice las siguientes palabras: pero hágase todo decentemente y con orden. Vamos a estar hablando en un pequeño y breve estudio acerca del orden en el culto o en las reuniones de la congregación de la iglesia. Vamos a estar tocando un poco acerca de lo que fueron los dones espirituales, cuál fue un poco acerca de cuál fue su misión, cuál fue su funcionamiento y algo acerca de su vigencia. Y vamos a estar hablando específicamente en el capítulo 14, donde el apóstol Pablo habla acerca del don de profecía y el don de lenguas específicamente. Pero también vamos a ver un poco acerca de lo que es el culto ordenado para Dios. Y lo hacemos comenzando con esta importante amonestación del apóstol Pablo en 1 Corintios 14:40, que leímos, donde exhorta a las iglesias en general a guardar el orden y a guardar la decencia durante los servicios de adoración o de culto para Dios. En esta ocasión escogimos esta porción de las Escrituras para estudiar cuidadosamente cuál es la orientación del Espíritu Santo con respecto a este asunto de la adoración que elevamos a Dios, pero específicamente en el tema del orden. Muy bien, en el capítulo 14 que vamos a estar estudiando de esta primera carta del apóstol Pablo a los Corintios, encontramos esta detallada orientación del apóstol acerca del orden que se debe guardar en el culto a Dios. Y es necesario que reconozcamos que las reuniones de la iglesia primitiva diferían un poco con respecto a las reuniones de nuestra actualidad. Y esa diferencia radica en lo que es la disposición de recursos, la disposición de medios que se tenían en aquel entonces comparado con la disposición de recursos y de medios que actualmente nosotros tenemos. Por ejemplo, la libertad de culto era una de las cosas que no se podía en aquel entonces. La libertad de culto no era posible en ese tiempo, sino que estaba prohibida toda adoración, toda religión o toda forma de culto que fuese nueva o distinta a la que el Imperio Romano profesaba o autorizaba en aquellos entonces. Aunque, como vemos nosotros en las Escrituras, a los judíos se les había permitido practicar sus propias creencias y se les respetaba que guardaran sus propias leyes en cuanto a culto. Sin embargo, el judaísmo en sí, esta religión, como se le conoce ahora, era la principal perseguidora de la iglesia de Cristo en el primer siglo. Por ejemplo, nosotros vemos el apóstol Pablo, que es quien escribe la epístola, antes pertenecía al judaísmo y era un férreo defensor del judaísmo y un férreo perseguidor de los primeros cristianos. Sin embargo, nosotros conocemos la historia del apóstol, cómo se convirtió o cómo fue convertido por el Señor. Por esta razón, los primeros cristianos, por la persecución, no poseían edificios propios o templos o propiedades en las cuales ellos pudieran congregarse de una manera, vamos a decir, oficial.
porque por la persecución ellos tenían que refugiarse o tenían que reunirse en casas particulares y prácticamente a escondidas de los perseguidores. Y por esta razón es que ellos se diferencia un poco lo que eran las reuniones cristianas de la iglesia primitiva con las de nosotros en la actualidad. Pero otra diferencia que es un poco más marcada es que en aquel entonces no disponían de una revelación completa, de una revelación escrita como la que tenemos el día de hoy, y es la Biblia completa. Ellos no la tenían como la tenemos nosotros ahora, precisamente porque en el primer siglo solo estaba escrito el Antiguo Testamento y solamente existían unos cuantos ejemplares, eran pocos ejemplares del Antiguo Testamento o de lo que se conocía como la ley en aquel entonces, la ley de Moisés o la Torá. Solamente habían unos cuantos ejemplares de ella y era difícil tener acceso a lo que estaba escrito hasta entonces de la Biblia, precisamente porque el Nuevo Testamento estaba siendo revelado y estaba siendo escrito en esos precisos momentos del siglo I. Por esta razón, el Espíritu Santo instruía a la iglesia de una manera diferente a como somos instruidos el día de hoy nosotros, porque el Espíritu Santo capacitaba a los hermanos, a los cristianos, a los creyentes, por medio de los dones espirituales, de los cuales se nos habla más detalladamente en el capítulo 12 de esta misma epístola de los Corintios, en Primera de Corintios. Dones que estaban vigentes en ese entonces, como el don de profecía, el don de sabiduría, el don de ciencia o de conocimiento, el don de lenguas, el don de interpretación de lenguas, el don de fe, el don de sanidad, dones para hacer milagros, entre otros dones que estaban presentes en esa época. Estos dones eran de provecho, eran para provecho, ¿verdad?, de la iglesia en general, y eran repartidos según la voluntad del Espíritu Santo a cada uno de los miembros de la iglesia, con el fin de que ellos confirmaran su fe y también, precisamente, como dijimos, por la falta o por la carencia de palabra escrita o de revelación escrita, es que el Espíritu Santo inspiraba a los hermanos con estos dones, con el fin, primero, de edificar a la iglesia, de instruir a la iglesia, de exhortar, de consolar, de animar, de enseñar a la iglesia, pero también con el fin de confirmar la fe, como eran los dones que ya mencionamos. En fin, como ellos no tenían la evidencia histórica que hoy nosotros tenemos actualmente, por eso es que decimos que esta es la diferencia más marcada que debemos de reconocer entre ellos y nosotros, y por eso es que este era el propósito de los dones espirituales en el primer siglo. Tampoco habían dirigentes experimentados o maestros, vamos a decir, preparados en el estudio y en el uso de las escrituras, y para compensar lo que faltaba y para hacer frente a esa necesidad es que fueron conferidos por el Espíritu Santo estos dones sobrenaturales. Estos dones funcionaron durante toda la era apostólica hasta el tiempo de que se completó la revelación del Señor para la iglesia. No hay duda, como decimos nosotros en el capítulo 2 está, no hay duda de que estas manifestaciones o estos dones sobrenaturales del Espíritu estuvieron presentes en la iglesia de Cristo en el primer siglo. Sin embargo, en ese entonces tenían un propósito, como ya vimos. Pero ahora, actualmente, y por la misma Escritura, nosotros sabemos que estos dones ya no están presentes en la iglesia de hoy, aunque sí hay muchos dones en la iglesia actual, pero no como aquellos dones sobrenaturales o que incluían manifestaciones sobrenaturales. ¿Y por qué creemos nosotros que los dones espirituales ya no están vigentes o ya no están presentes en la iglesia de hoy? La razón principal ya la dijimos, y es que la revelación de Dios ya está completa.
la revelación de Dios para su iglesia. La Biblia ya está completa. Hoy tenemos Antiguo y Nuevo Testamento completos en un solo libro, y ahí está la revelación de Dios completa. La enseñanza, el conocimiento, la sabiduría y la voluntad divina están ahí. La inspiración divina están en la palabra de Dios o en la Biblia. Esta es una razón muy fuerte, porque aquí está todo lo que nosotros como iglesia actual debemos, primero, creer, segundo, enseñar, y tercero, poner en práctica. Eso ya está disponible en formato escrito y en nuestro propio idioma. Mira lo que dice 2 de Timoteo capítulo 3 y versículo 16 al 17. Dice 2 de Timoteo 3, 16 al 17. Toda la escritura es inspirada por Dios. Ahí está la inspiración divina. Y dice que es útil para enseñar, para redarguir o argumentar, para corregir, para instruir en justicia, y a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Ese es el propósito de la escritura, de la revelación escrita, de la palabra de Dios, de la Biblia. Es instruir, es enseñar, es corregir, es redarguir, es preparar, es perfeccionar al hombre de Dios. ¿Cuáles eran los propósitos de los dones espirituales en la iglesia del primer siglo? Eran edificar, eran exhortar, eran instruir, fueron dados para confirmar la fe, fueron dados para redarguir, fueron dados para preparar a los cristianos en el primer siglo. Lo mismo que está hablándonos la Escritura con respecto a ella misma. Por tal razón, nosotros creemos que los dones espirituales tuvieron su propósito, tuvieron su tiempo de vigencia y su funcionamiento, pero que ya no están presentes en la iglesia de hoy. El apóstol Pablo, en 1 Corintios capítulo 14, nos está escribiendo una detallada instrucción. Les escribe a los hermanos corintios una detallada instrucción acerca de la reverencia que ellos deben guardar en el culto al Dios Todopoderoso. Era necesario instruir a los hermanos de todas las iglesias, no solamente a los de Corinto, sino de todas las iglesias, en cuanto a los métodos, en cuanto a los procedimientos a seguir en la liturgia del culto, porque aunque estaban presentes los dones espirituales o los dones sobrenaturales, la inexperiencia de los cristianos podría, y sin lugar a dudas así fue, provocar que se cometieran abusos en Corinto. Eso fue lo que pasó. Se cometieron abusos, se cometieron actos irreverentes en el momento de las reuniones. Como decimos nosotros, este fue el caso en Corinto. Y hasta tal punto llegó el desorden en la iglesia de Corinto que Pablo les escribe las siguientes palabras en 1 Corintios 11, versículo 17. Pero al anunciaros esto que sigue, dice el apóstol Pablo, no os alabo, porque no os congregáis para lo mejor, sino para lo peor. En las reuniones de estos hermanos habían divisiones, habían contiendas, es decir, llegaban los hermanos, como imaginemos que llegamos nosotros hoy a la iglesia y encontramos que hay 2 o 3 o 4 grupos formados, estaban divididos, unos decían que eran de Pablo, otros decían que era de Apolos, otros decían que era de Pedro, y no solo esto, sino que también había contiendas entre ellos, habían graves abusos en la cena del Señor. Este tema se trata en el capítulo 11 del libro de la misma epístola. Las divisiones se tratan en el capítulo 3. Vemos que más adelante el apóstol Pablo habla de que había desorden y de que había irreverencia durante la adoración en el capítulo 14, que es el objeto de nuestro estudio, y también necesitaban cierta orientación en cuanto a la contribución, en cuanto a la santa ofrenda, que se trata en el capítulo 16. De manera que la epístola a los Corintios es una epístola cargada de orientación, de instrucción,
para una iglesia que, si bien es cierto, estaba muy, pero muy nutrida por los dones de parte del Espíritu Santo. Vemos que habían personas que hacían milagros, que hacían prodigios. Vemos a personas que tenían dones de sanidad, vemos a hermanos que tenían don de profecía, otros que hablaban en lenguas, otros que interpretaban lenguas. Pero lo que les hacía falta no eran dones, sino lo que les hacía falta era instrucción de cómo ellos debían usar esos dones para el provecho y el beneficio de la congregación en general. Y así fue necesaria esa instrucción de parte del apóstol Pablo con respecto al orden, con respecto a la reverencia que se debía guardar en el culto. Los hermanos corintios, como se trata en el capítulo 14, tenían una inclinación particular por el don de hablar en lenguas. Este don de hablar en lenguas era un don sobrenatural que capacitaba al que lo poseía para hablar nuevos idiomas que no eran su idioma natal, y para recibir revelaciones misteriosas en ese lenguaje que no era su lenguaje natal. Por lo tanto, la ambición era una ambición particular que los corintios tenían por poseer este don, y lo preferían aún sobre el don de profecía. ¿Por qué? Por la naturaleza espectacular que el don de lenguas tenía. Porque hablar en una lengua extraña era particularmente llamativo para estos hermanos. Sin embargo, ese don no era nada provechoso para la iglesia en general, pues se trata en el capítulo 14 de que el que poseía el don de lenguas el don era provechoso únicamente para el que lo poseía, a excepción de que ese mismo hermano tuviese también el don de interpretar ese idioma extraño que la iglesia no conocía. Pero generalmente el que poseía el don de lenguas no tenía la capacidad de interpretar ese idioma, sino que habían otros hermanos capacitados para interpretar idiomas, ya no para hablarlos, sino para interpretarlos. Por lo tanto, el que hablaba en lenguas necesitaba de un intérprete en la congregación para que su mensaje pudiese ser transcrito o pudiese ser traducido para el provecho de todos. Por tanto, el apóstol Pablo explica que el don de profecía era mucho más provechoso para la iglesia o para la asamblea, para la reunión cristiana, que el don de lenguas. No está diciendo que el don de lenguas no era provechoso, pero está diciendo que el don de lenguas era menos provechoso en la congregación, menos provechoso que el don de profecía. Y el apóstol Pablo, como decimos, no está contraponiendo un don contra otro, sino que su punto era el provecho de la iglesia en general por encima del provecho personal. Si se trata de una asamblea, dice el apóstol Pablo, lo más sensato para ustedes, hermanos corintios, lo más sensato es ambicionar un don que sea provechoso para todos, en un momento tal como una reunión o una congregación o un culto a Dios. Y no hay duda de que el don de profecía aventajaba al don de lenguas en el sentido del provecho que traía para la edificación de la iglesia. Veamos 1 Corintios capítulo 14, versículo 1 al versículo 4, lo que dice. Dice el apóstol Pablo en 1 Corintios 14, 1: seguid el amor y procurad los dones espirituales. Lógicamente, los hermanos debían procurar tener estos dones porque era la forma en que la iglesia era edificada, era instruida, era enseñada, era corregida, era exhortada y era consolada. Pues al no poseer las Sagradas Escrituras en formato escrito y la revelación no estaba completa, el apóstol Pablo les dice: procuren estos dones. Sobre todo, dice más el texto, que profeticéis. Porque el que habla en lenguas no habla a los hombres, sino a Dios, pues nadie le entiende, aunque por el Espíritu habla misterios. Dice el verso 2, no hay duda de que el don de lenguas es una inspiración de Dios para hablar misterios y revelaciones divinas
pero el inconveniente es que está en otro idioma, un idioma que no todos entienden. Dice el versículo 3, pero el que profetiza, es decir, el que tiene el don de profecía, habla a los hombres para edificación, para exhortación y para consolación. Dice el 4, el que habla en lengua extraña, a sí mismo se edifica, pero el que profetiza, edifica a la iglesia. ¿Ves cómo el punto del apóstol Pablo es el provecho para la iglesia en general por sobre el provecho personal? El propósito de la asamblea cristiana, dice el apóstol Pablo, además de celebrar el culto a Dios, es la edificación del creyente. Y para este fin, dice el apóstol, ningún otro don es más provechoso que el don de profetizar. Pues los que tenían el don de profecía tenían la facultad de hablar con autoridad en el nombre de Dios para declarar la voluntad de Dios. Ya fuera para enseñar, ya fuera para amonestar, ya fuera para instruir, ya fuera para corregir, para exhortar y para consolar a los oyentes. Lógicamente, los profetas en aquel tiempo les hablaban a los creyentes en su propio idioma, un idioma que todos podían entender. Ellos hablaban, consolaban y enseñaban. ¿Notas cómo era más provechoso el don de profecía que el don de lenguas en este campo, en este sentido? Por otro lado, los que hablaban en lenguas necesitaban, como ya dijimos, de un intérprete para poder transmitir el mensaje inspirado a los asistentes en la congregación. Mira 1 Corintios 14, versículo 5. Así que, quisiera que todos hablaseis en lenguas, pero más que profetizaseis, porque mayor es el que profetiza que el que habla en lenguas. A no ser, mira bien, que las interprete para que la iglesia reciba edificación. Pero la fascinación de los corintios por el don de lenguas, esa fascinación particular, estaba provocando una flagrante violación al orden y a la decencia en el culto. ¿Por qué? Porque muchos, en su afán por hablar en lengua desconocida, faltaban al orden, se saltaban la palabra, hablaban todos al mismo tiempo en un lenguaje desconocido y provocaban un caos durante las reuniones cristianas, emitiendo sonidos inteligibles para los demás, hablando todos al mismo tiempo y sin siquiera poder entender un poco de lo que se estaba diciendo. Por lo tanto, la reunión no traía ningún beneficio, ningún provecho para la congregación y mucho menos para las visitas. Mira 1 Corintios capítulo 14, pero ahora en el versículo 23. Si pues toda la iglesia se reúne en un solo lugar y todos hablan lenguas y entran indoctos o incrédulos, ¿no diráis que están locos? Sin duda alguna. Cualquier visitante, cualquier incrédulo inconverso que asistiese a una congregación donde no hay orden, donde no hay decencia, donde hay gritos, donde hay palabras incomprensibles, tildaría a los que están allí reunidos de locos y de exhibicionistas. Y quizá nos haría falta el tiempo para contar acerca de las experiencias que muchos de nuestros hermanos tuvieron en el pasado en los diferentes grupos que visitaron antes de conocer la verdad. Lo que acontece en nuestros días con ciertos grupos cuyas reuniones están llenas de elementos ajenos a la verdadera adoración, como por ejemplo gritos, silbidos, aplausos, instrumentos musicales con sonidos o con volúmenes exagerados, luces, brincos, danzas y bailes, lenguas extrañas que vienen a ser más jerigonzas que idiomas, jerigonzas, lenguajes difíciles de entender, o incluso glosolalias, que significan lenguajes ininteligibles o palabras inventadas que no tienen significado, entre otras cosas que se dan en muchos grupos en la actualidad. En nuestros días hay algunos grupos que defienden la presencia de los dones espirituales en las reuniones de hoy. Estos grupos afirman que hoy es posible profetizar, es decir, hoy es posible tener el don de profecía. Dicen que hoy es posible hablar en lenguas. Dicen que hoy es posible aún hacer sanidades, hacer milagros y hacer prodigios.
Pero la objeción que hay contra estos grupos es que los espectáculos que ellos montan no son ni siquiera una aproximación de lo que realmente fueron los dones espirituales en el primer siglo. Naturalmente, estos grupos tienen una particular inclinación por lo que es extraordinario, por lo que es sobrenatural, lo que es espectacular, pero ignoran que los dones espirituales cesaron una vez que cumplieron su propósito, por las diferentes razones que ya hemos explicado, pero que las vamos a ver ahora en la misma escritura. Mira lo que dice 1 Corintios en el capítulo 13. Vamos a regresarnos un capítulo, al versículo 8 al 10. Mira lo que dice el apóstol Pablo. El amor nunca deja de ser. Y escucha lo que dice a continuación. Pero las profecías se acabarán y cesarán las lenguas, y el conocimiento o la ciencia acabará. ¿Qué estamos nosotros leyendo ahí? Una cesación. Dice el versículo 9, porque en parte conocemos y en parte profetizamos, mas cuando venga lo perfecto, la traducción Biblia a la palabra dice en esta parte, mas cuando venga lo completo, entonces lo que es en parte se acabará. Claramente el apóstol Pablo está anunciando un cambio en la manera en que la iglesia sería instruida en el futuro. El don de profecía, el don de lenguas, el don de ciencia, que eran los dones por medio de los cuales la iglesia era instruida, era enseñada y era exhortada en el primer siglo, dice que estos dones cesarían, las profecías acabarán, las lenguas cesarán y la ciencia acabará. ¿Cuándo? Dice, cuando venga lo perfecto, o como dice la versión Biblia a la palabra, cuando venga lo completo. En nuestros días, la Biblia está completa. Por lo tanto, aquellos dones ya no son necesarios. Hoy en día los pastores, los maestros y predicadores reciben inspiración a través de las Sagradas Escrituras para enseñar, para corregir, para redarguir, para instruir y para consolar a la iglesia. La edificación, la exhortación, la consolación llega a la iglesia hoy por medio de sermones, lecciones, predicaciones, enseñanzas y estudios bíblicos, y no mediante los dones sobrenaturales ni mediante nuevas revelaciones. Hoy en día la Biblia, es decir, lo completo o lo perfecto, del versículo 10 de capítulo 13 de 1 Corintios, está disponible en aproximadamente 550 idiomas hasta 2015. Aproximadamente el Nuevo Testamento está disponible en 1333 idiomas. Por lo tanto, el don de lenguas tampoco es necesario en nuestros días, porque la Biblia, lo completo, la revelación completa, puede alcanzar a millares de personas en su propio idioma. Por tanto, ¿qué propósito tienen hoy en día aquellos que defienden la vigencia de los dones espirituales en nuestra actualidad? Sino llamar la atención de la gente con lo que es fascinante, con lo que es atractivo, lo que es espectacular de aquellos dones sobrenaturales. Sin embargo, hasta el día de hoy, la autenticidad y la veracidad de lo que estos grupos hoy en día llaman dones sobrenaturales está en tela de juicio para mucha gente. El apóstol Pablo dice claramente que si algo en la iglesia no tiene el sano propósito de ser para edificación, lo mejor es que sea omitido. Para terminar esta parte de nuestro estudio, vamos a leer los siguientes versículos. 1 Corintios, vamos a saltarnos en el capítulo 14 al versículo 26. ¿Qué hay pues, hermanos? Cuando os reunís, cada uno de vosotros tiene salmo, esto es,
inspiración para escribir o componer himnos, lo que también era un don en aquel entonces. Cada uno tiene doctrina, tiene lengua, tiene revelación, tiene interpretación. Dice, hágase todo para edificación. Versículo 27. Si alguno habla en lengua extraña, sea esto por 2 o a lo más 3, y por turno, y uno interprete. Y si no hay intérprete, calle en la iglesia, y hable para sí mismo y para Dios. Asimismo, los profetas hablen 2 o 3, y los demás juzguen. Y si algo le fuere revelado a otro que estuviese sentado, calle el primero, porque podéis profetizar todos, uno por uno, para que todos aprendan y todos sean exhortados. Y los espíritus de los profetas están sujetos a los profetas, pues Dios no es Dios de confusión, sino de paz, como en todas las iglesias de los santos. Estas palabras del apóstol vienen siendo como la conclusión de todo el discurso del capítulo 14. En resumen, quiere sujetar todo al orden y a la reverencia en el culto. Hablar de manera ordenada, por turno, orar y cantar con el espíritu, pero conectados al entendimiento, al raciocinio. Es decir, sin salirse de sí o entrar en una especie de éxtasis o de frenesí en el que la persona no puede controlarse a sí misma. Lee capítulo 14, versículo 15. Que pues, oraré con el espíritu, pero oraré también con el entendimiento. Cantaré con el espíritu, pero cantaré también con el entendimiento. La inspiración o la llenura del Espíritu Santo jamás puede provocar un espectáculo en el cual hayan personas embebidas en el desenfreno, en el delirio, en la agitación, en la excitación, de manera que se provoquen brincos, revolcones, giros, gritos y cosas semejantes. Porque Dios no es Dios de confusión, Dios no es Dios de tumultos o de motines, Dios no es Dios de desorden, y más claro que esto no se puede decir. La adoración en espíritu no implica que debemos desconectar nuestra mente o nuestros sentidos del culto a Dios. El culto a Dios, el verdadero culto, se caracteriza en primer lugar por ser ordenado, por ser provechoso, por ser edificante, no solo para el creyente, sino para los inconversos que presencian o que visitan la iglesia. Y finaliza Pablo diciendo, y así debe ser en todas las iglesias de los santos. Mi querido hermano y amigo, vamos a dejar hasta aquí, en este punto, este estudio, por el factor tiempo. Pero espero que podamos tener una próxima sesión en la cual continuemos hablando del tema, del orden en el culto a Dios. Porque es importante que las iglesias estén ordenadas y el culto a Dios sea de lo más excelente para el Señor de parte de nosotros. Que Dios te bendiga y te guarde y que tengas una excelente semana. Nos vemos quizá en una próxima sesión para completar este fascinante estudio. Dios te bendiga. Esto fue Palabras de Vida, alimento para el alma. Hasta la próxima. Hola estimado amigo y hermano que nos estás viendo. Soy el hermano Norlan Amador y quiero invitarte a que te suscribas al canal de YouTube de Palabras de Vida, alimento para el alma. Un espacio creado para compartir el mensaje de la palabra de Dios y de la sana doctrina. Si ya estás siguiendo nuestro contenido, no olvides apoyarnos con un me gusta al final de cada video y dejar tus comentarios. Recuerda que también estamos en Facebook, en la página con el mismo nombre,
Palabras de Vida, alimento para el alma. Muchas gracias por tu apoyo y que Dios bendiga grandemente tu vida.